Hola, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que muy bien, que hayan danzado en el equinoccio, levantando, ¿cómo se llama? Levantando la voz para que, pues sí, para que se llenen de energía, de luz en este, en este primer departamental. Ok. Bueno, vamos a ver. Cuéntenme, por favor, cómo les fue con sus actividades en esta materia. Nada. Pues bien, maestra. Revisaron evidentemente todas las entrevistas y se dieron cuenta de lo que tenían que realizar. Aprendieron de lo que les mostraron. De los errores de los demás. De los errores de los demás. Bueno, lo importante es que hay personas que les dieron tiempo para que ustedes pudieran conocer y para que ustedes de alguna manera tuvieran la posibilidad de acercarse a otro tipo de conocimiento y experiencia. Mucho de lo que les contaron tiene que ver con profesión y con profesionalismo, tiene que ver con entrega, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con la experiencia de vida y experiencia también en cuanto a toma de decisiones, buenas, no tan buenas, elección de carrera, etcétera. ¿Hay algo significativo de alguna de las entrevistas que ustedes vieron y que les llamó más la atención? Sí, que al final de cuentas como que, bueno, al menos a las personas a las que vi que entrevistaron así, Ajá. ven que en el aspecto de igualdad entre hombre y mujer, no lo tienen así como, o sea, sí lo tienen marcado, pero no es así tan notorio como de que una mujer así, por ejemplo, exija su libertad o sea, no que exija su libertad, pero sino que ella por sí sola, sin hacer ninguna manifestación ni nada o así, se siente libre. Por ejemplo, en el caso de nosotros entrevistamos a la maestra Sagrario. Ajá. Y con el simple hecho de que ella nos dijo que, bueno, se va a escuchar mal, pero que en ningún momento se sintió como rebajada por un hombre, porque prácticamente así nos lo dijo.
sí te da a pensar que simplemente es como de idea que tengas de que pues la desigualdad uno mismo lo crea o así, que no es algo que existe. Oh my God. Bueno, primero pasa algo bien importante. Uno, no son todos. Dos, la maestra Sagrario habló, por supuesto, de situaciones de desigualdad que vivió. La diferencia que ella hace en su testimonio, en su conversación, es que no permitió que hubiera algo externo que afectara su decisión, desenvolvimiento. Ella de alguna manera fue creciendo y fue siendo buena, concentrándose en lo que para ella era importante, tenía una meta y siguió esa meta. Esa es una. Dos, para que cualquier mujer tuviera posibilidad de hoy estar en la preparatoria, de hoy haber podido estudiar, de hoy haber podido trabajar, pues evidentemente viene un cambio histórico desde el año en México en donde se nos permitió votar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuestiones de desigualdades, claro que las hay en todo momento, en todas las áreas, ¿sí? Cuestiones en donde cada día más tenemos estas oportunidades de que sus profesores, por ejemplo, son mucho más responsables en cuanto a el mismo discurso que se utiliza en las aulas, es algo distinto. En otro momento se tenía naturalizado que si una mujer estaba en áreas de ingenierías y la regaba tal vez en alguna cuestión, en alguna pregunta, era muy tradicional que le dijeran que para qué estudiaba, que se fuera a la cocina a hacer cosas. El día de hoy, sus profesores a lo mejor no lo dicen. ¿Por qué? Porque saben que cualquiera de ustedes, al momento de elegir el área, pues es porque tienen habilidades, ¿no? Pero claro que si viste o tuvieron la oportunidad ustedes de observar alguna de las otras entrevistas, pudieron ver que hay o ha habido en la historia situaciones similares. No recuerdo si es en este grupo en donde la maestra Edith tuvo posibilidad como de apoyarles y les contó y estaba explicando mucho, pues, por lo que ella había pasado al principio desde que inició su carrera en ingeniería industrial y después cuando fue por primera vez a trabajar a una empresa. ¿Fue aquí en donde entrevistaron a la maestra Edith o no? ¿O sería en otro grupo? Porque vi tantas entrevistas y algunos, por ejemplo, 2 o 3 grupos entrevistaron al profe Paul, 2 grupos entrevistaron al profe Ramiro. Ustedes, bueno, aquí un grupo entrevistó a la maestra Sagrario, 3 grupos entrevistaron o 3 equipos a la maestra Nancy Martínez, otros 3 grupos entrevistaron a la maestra Edith Rodríguez Yáñez, o sea, me refiero a como a docentes, pues. Así que no recuerdo si aquí se entrevistó a la maestra Edith Yáñez o fue en otro. No sé. Sí, fue aquí, maestra. Ok, bueno. Entonces, si pudieron ver las entrevistas, que de eso se trataba, se dan cuenta que una persona no es todos y que siempre han existido situaciones en las cuales pues se han tenido que enfrentar. Algunas muy naturalizadas en donde ni siquiera se dan cuenta de que es una cuestión de violencia, por ejemplo, ¿no? Porque está muy naturalizado. Esto de mejor vete a la cocina, ¿no? Que estar aquí aprendiendo matemáticas era una práctica muy común que en todos lados se daba, ¿eh? No es algo nuevo. Y evidentemente no es correcto. Por eso les menciono que estoy segura que a lo mejor ustedes no se han enfrentado a una situación como esa. No ha habido ningún maestro en CECID, en sus clases,
que les hable de esa manera, ¿no? Están mejor en la cocina, mejor váyanse a aprender cosas de la casa para que atiendan a sus maridos, un marido atendido está mejor, ¿no? No descuiden a sus hijos, no estudien, mejor cásense. Bueno, eso no lo viven ustedes, afortunadamente, pero se siguen viviendo en la actualidad de su misma generación en otros espacios, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más allá y pensamos en la parte de profesionalismo y en donde algunas de las preguntas que ustedes realizaron tenía que ver con esto, con la parte del ser éticos y con la parte también en donde les contaban su experiencia de cómo se habían conectado para poder entrar a trabajar y de alguna forma la diferencia que veían entre lo que revisaron en la escuela, lo que hicieron en sus prácticas y al momento de estar trabajando, ¿qué es lo que a ustedes les recuerda más de las entrevistas que hicieron ustedes y sus compañeros? Díganme, por favor, qué parte reconocen, qué parte identifican y pueden ver que es valiosa la experiencia que ellos dieron para ustedes. No sé si me explico con la pregunta. ¿La puede repetir, por favor, maestra? Sí, de las entrevistas que ustedes hicieron, porque confío en que sí revisaron todas las entrevistas, ¿cuál experiencia les deja una enseñanza mayor respecto al ser profesional y al tener una actitud de profesionalismo? ¿Qué experiencia te impactó más, Aarón Rosales? Pues recuerdo más acerca de la entrevista que mi equipo le realizó a la maestra Janet Carrasco, y recuerdo cuando platicó acerca de cuando ella jugaba ajedrez y que es algo que ella le apasiona mucho y que no podía entender que había personas que tuvieran un pensamiento tan conservador, que tuvieran una manera de ver que una mujer jugara ajedrez, porque consideraban que no era como una actividad para las mujeres, y ella pues sí lo resentía, y siempre como que trataba de ir acompañada porque no sentía la seguridad de ella de asistir sola, y dijo que la perseverancia y la constancia es lo más importante, porque sus papás no estudiaron, pero siempre buscaron a sus hermanos y a ella darles la educación para poder salir adelante, y con perseverancia y constancia poder lograr cualquier cosa que se propusiera. Claro, muy bien. Ok, entonces, una cuestión de impacto que podemos aprender de la maestra Janet es eso, ¿no? Perseverancia. No siempre tenemos las oportunidades están, y si nosotros nos damos por vencidos a la primera, pues puede ser algo que se nos escape de las manos, ¿no? A lo mejor si pensamos en este ejemplo en donde era una cuestión de ajedrez, a lo mejor no era como tal algo académico, pero era una actividad que primero nos sirve para pensamiento estratégico, nos sirve para lógica, nos sirve también para resolución de conflictos y además es gimnasia cerebral, ¿no? Esta es una actividad que es considerado deporte además, pero también cultura, actividad artística. Nos permite enfocarnos, nos permite divertirnos, nos permite, o es una terapia ocupacional incluso, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si es algo que quería realizar, buscaba los medios y las formas para poder brincar, ¿no? Todas estas tapones que podía haber luego de repente. Gracias, Aarón. ¿Alguien más? Ahí se me hace raro decirte Aarón, Said. ¿Alguien más que en las entrevistas, ya sea que ustedes hicieron directamente o que alguien de sus demás equipos realizaron, les permite tener una enseñanza? ¿Qué fue lo que más les impactó de las entrevistas que se realizaron?
¿Nadie? ¿No aprendieron nada? Yo, maestra. A ver. Bueno, en las entrevistas que revisé, en la mayoría, donde se entrevistaron a mujeres, nos contaron que si han vivido o han tenido alguna experiencia que tenga que ver con la violencia de género. Bueno, la mayoría fue en el sector privado, ya como docentes o cuando fueron estudiantes no lo vivieron tanto. Ajá. Pero bueno, la maestra Sagrario comentó que, por así decirlo, la única violencia que sufrió fue de parte de su papá, porque le cuestionaba mucho que por qué iba a estudiar física. Y pues ella era mujer. Y las otras maestras, por ejemplo, la maestra Ivette, nos comentó que cuando estaba en el sector privado, pues no le hacían caso. No recuerdo si era como tipo jefa o no me acuerdo muy bien, pero pues no le hacían caso. Igual la maestra Edith, tampoco no le hacían caso, o sea, la tomaban como, pues como si fuera de un nivel inferior. Ajá. Y bueno, también había jefes hombres y pues preferían hacerle caso a ellos, o si se pasaba del horario de los empleados y el jefe les pedía hacer algo, ellos aceptaban, pero si las maestras se lo pedían, no les hacían caso. Entonces, pues es eso, que la mayoría sí ha vivido violencia de género. Así es, por supuesto, ¿no? Y seguramente a ustedes también les tocará en algún momento vivirla, pero lo importante acá es la experiencia de lo que sus maestras les cuentan. Es importante porque ustedes pueden observar y tener o aprender a lo mejor como de las estrategias que ellas echaron mano, ¿no? Es decir, de qué forma, no puedes contra un sistema, pero de qué forma ellas resolvieron ciertos conflictos, de qué manera ellas pudieron implementar, a final de cuentas, lo que necesitaban implementar, que era pues resolver, ¿no? Estaban contratadas para resolver cierta actividad y de alguna forma pues tenían que hacerlo, ¿no? No cabía la posibilidad de no cumplir con sus deberes, era necesario y era de alguna manera importante y lo hicieron, por un lado. Y por otro lado, un poco como la maestra Janet, la maestra Sagrario, si es algo que quieres, tienes que luchar por él, ¿no? No puede ser que no siempre sea tan sencillo, pero hay que luchar por lo que tú quieres hacer, por lo que tú quieres estudiar. Y les va a pasar, si la carrera que tú quieres no se encuentra o a lo mejor en el primer examen no lo logras, pues tener la posibilidad de buscar un plan A, plan B. A ver, esta es la que quiero y a lo mejor me espero un semestre, entro al propedéutico, me espero un semestre, me preparo mucho y vuelvo a aplicar examen, ¿no? O tengo esta carrera que es la que quiero, pues plan A de cierta universidad, plan B de cierta universidad, pero no lo dejen, no se rindan pues como tan fácil, es algo que ustedes tienen la posibilidad de hacer y de decidir. Entonces, fíjense bien, sus maestros y maestras, o bueno, las personas a las que ustedes entrevistaron, si pudieron observar, mucho de lo que hablaron en su práctica tiene que ver con profesionalismo. Recordemos que cuando hablamos de profesión, es porque ustedes tienen los conocimientos adecuados en el área. Si estamos hablando de aeronáutica o técnicos en aeronáutica, es porque llevan materias específicas del área. Llevan materias específicas a diferencia de sistemas automotrices, metrología, alimentos. Por lo tanto, cuando ustedes se gradúen y hagan su tesina, van a tener una cédula que avala la profesión a nivel técnico, pero la profesión que ustedes estudiaron. Y cuando hablamos de profesionalismo, pues fíjense bien, describe aquellas prácticas
comportamientos y actitudes que se rigen por normas ya preestablecidas. Acá tiene que ver con actitud. Entonces, para que puedas tener actitud de profesionalismo, implica que seas una persona respetuosa, que tengas mesura al hacer las cosas, que tengas y manejes objetividad y que también todo lo que desempeñes sea de manera efectiva, que hagas bien, que hagas en tiempo las actividades que necesitas desempeñar. Ahora, cuando tú vas a ejercer una tarea o una actividad, pues tienes que desempeñarte de acuerdo con los parámetros específicamente establecidos para que la misma se lleve a cabo de manera bien, de manera efectiva, sin brincarte los parámetros generales de conducta y de moral. Díganme, por favor, un ejemplo en el cual, en la profesión que tú vas a elegir, poniendo como ejemplo ya sea aeronáutica o la profesión que tú vas a elegir, que estés actuando de acuerdo a los parámetros de conducta y de moral al momento de realizar tu actividad. A ver, cambio la pregunta. De las entrevistas que ustedes tuvieron y tuvieron a bien revisar, díganme por favor en qué momento alguien les habla de que está realizando una actividad con respeto, con mesura, siendo objetivos, siendo también efectivos al realizar su actividad y de acuerdo a los parámetros de conducta y de moral. ¿Nadie? A ver, voy a seguir para que piensen en un ejemplo. Ahorita vamos a elegir a alguien al azar. Cuando hablamos de profesionalismo, entonces, como actitud, también implica que la ocupación que tú vas a tener tiene que estar basado fundamentalmente en el dominio del conjunto de conocimientos y de habilidades. Recuerda que para esto ya estuviste entrenado o ya estuviste entrenada para tener a la mano los conocimientos y las habilidades que se requieren de acuerdo a la materia o a la carrera que elegiste. Y también estamos pensando en que lo elegiste de acuerdo a tu vocación. Todo lo que aprendiste y estás aprendiendo se va a poner al servicio de los demás, ¿sí? Y lo que tú hagas y lo que tú desempeñes tendrá que ser con compromiso, con integridad, con moralidad, con altruismo y promoción del bien público. Todo esto implica que es un contrato social entre tu profesión y la sociedad. O sea, profesionalismo es esto. Lo que tú hagas lo tienes que hacer bien dentro del código de ética, dentro de la conducta adecuada, ejercer una tarea de manera efectiva, bien hecha, en tiempo, de ser respetuoso, de tener valores, de tener un compromiso, de ser íntegro, también de que lo que elegiste sea con vocación para que lo hagas bien y además al servicio de los demás. Ahora sí, después de ver todo esto, díganme por favor o pónganme un ejemplo en el cual una persona efectivamente actúa con profesionalismo, desde la carrera que sea, desde la postura que sea. Un ejemplo en donde se actúe con profesionalismo.
¿Nadie tiene un ejemplo? Maestra, Mande, Cristian. bueno, pues por ejemplo, nuestra entrevista fue con la maestra Blanca Ibet. Como dijo esta Julieta, ella nos mencionó de que cuando trabajó en el sector privado, pues ella trató de ser lo más, eh, ¿cómo se le podría decir? Correcta posible, y que aún así, pues sentía como que, o sea, dijo que no se sentía mal, pero que sí sentía como que como un poco de desprecio, ¿no? Por más que, o sea, ¿cómo se le podría decir? Eh, Trabajara de la forma más óptima posible, pues igual como que sentía que valía más lo que decía, o sea, un hombre que lo que decía ella. Y no sé si eso de que ya, por más que actuara con profesionalismo, entre aquí. Sí, a final de cuentas, entonces, más bien podría pensarse en que ella hacía todo lo posible para actuar con profesionalismo, pero posiblemente la otra persona que no le daba el lugar organizacionalmente que le correspondía era quien no actuaba de esa forma. Es antiprofesional el que yo no pueda reconocer a alguien que está a lo mejor a cargo de mí. Si yo tengo un supervisor o tengo una supervisora y yo decido no hacerle caso por una cuestión de género, una cuestión de clase o una cuestión de raza, pues entonces soy yo quien no está siendo profesional, soy yo quien está actuando en contra de los parámetros generales de conducta, de moral, de valores, de respeto. Inclusive estoy en contra de la Constitución mexicana, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos que ver y reconocer en el artículo 3 de la Constitución mexicana, en donde pues todas las personas tenemos esta libertad. Para que yo pueda actuar con profesionalismo, tengo que hacer caso. Evidentemente algo que, o sea, hacer caso me refiero a algo que no ponga pues mi vida en riesgo ni mi integridad, ¿no? Si no, ahí estaríamos hablando de hostigamiento. Pero si es algo que corresponde a la actividad que tengo que realizar, yo no puedo no realizarlo, pues, o no tener compromiso, no llevar a cabo la actividad que me es solicitada porque me lo pidió un hombre o una mujer, les decía, o por clase, alguien que considere que sea de clase social o extracto social mayor o menor al mío, o por discriminación, que pueda ser mexicano, chino, japonés, brasileño. O sea, eso no tiene nada que ver. Yo necesito seguir ciertas indicaciones que se me están dando porque tienen un objetivo y es importante hacerle caso a la parte superior, ¿no? Porque al mismo tiempo yo también tendré que dar una instrucción en algún momento y pues necesito hacerlo de forma adecuada. Ese es un buen ejemplo de Cristian, de una cuestión, digamos, profesional o de una actitud profesional y de una actitud que no fue profesional, que desafortunadamente le tocó pues vivir a ella, ¿no? Ok, regresamos, antes de que Zoom se termine, regresamos por favor aquí mismo porque continuamos con qué es la última actividad que ustedes van a realizar para este primer departamental.
Listo. Igual voy a tomar asistencia, vamos, porque es la última. Y bueno, para las personas que participaron ahorita solo confirmo quiénes fueron. ¿Está Almazán? Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Almeida Alexis. No está. Pensé que estaba, pero ya vi quién. Archundia Cristian. Cruz Trujillo Renata. De la Rosa Guadalupe María. Presente. Esteban, no es cierto. Estrada Naomi. Presente. Gracias. Flores Itzel. Fuentes Plasencia Aarón. Presente. Gracias. Gamiño Ambrís Carlos. Gracias. Gamiño Ramírez Osvaldo. Presente. Gracias. Argüello Gasca María José. Aquí la vi entrando. Gaitán Diego. Gaitán Diego no está. Gómez Fuentes Salomón. Gómez Hernández María de Lourdes. Presente, maestra. Gracias. Salomón no está, creo que estaba, pero bueno. Guerrero Sánchez Adonai. Presente. Gracias. Gutiérrez López Andrea. Presente. Gracias. Gutiérrez Ramos Sergio. También lo vi por aquí. Presente. Ok, gracias. Hernández Rocha Mauricio. ¿No está? Mauricio. A ver. Ok. Hurtado Navarro Diego. Presente. Ibarra Aarón Said. Presente, maestra. Gracias. Jiménez Ángel. Presente. Gracias. Lira Ricardo. Lira Caballero no está. López Zavala Jorge Manuel. Macías Gutiérrez Diego. Martínez Castro Ángel. Presente, maestra. Gracias. Negrete Guzmán Ángel. Ortiz Padilla Gustavo. Presente. Trejo Frías Edgar. Presente, buenos días. Hola. Vallejo Dávalos Cristian. Presente, profesora, buenos días. Hola. Y Vallejo Mora. Ok. Bueno, entonces ahora sí, continuamos con lo que estamos revisando. Maestra, Dígame. bueno, me falté yo de la lista. Sí, no te preocupes, vi cuando entraste. Bueno. ¿Alguien más de las personas que están aquí y que no alcanzaron a... Me percaté de cómo iban cuando les di ingreso, pero de todas formas, ¿hay alguien que esté aquí que no haya mencionado? Yo, profesora, Gaitán. Perdón, ¿apellido? Ay. Gaitán. Gaitán. También te vi entrar, igual a Gascar Güello María José. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, a ver, de profesionalismo, necesitamos cumplir con competencias básicas. Las competencias básicas son tus valores profesionales, tus actitudes, tu comportamiento y tu ética. También las competencias básicas implican que debes cumplir con este conjunto de conocimientos de tu profesión, habilidades de tu profesión y también personales. Y también hablamos de una comunicación efectiva y asertiva. Cuando tu práctica está dentro del marco de los más elevados estándares de calidad científica, ética y humanística, estamos entonces diciendo que cumples
con las competencias básicas, porque eso es lo que a ti te van a solicitar cuando entres a una empresa, cumplir con estas competencias básicas, pero también hay otras que son especializadas. ¿Qué significa que hay competencias especializadas? Pues bueno, de acuerdo al perfil de cada empresa o el perfil profesional que cada empresa va a solicitar. ¿Te acuerdas que tú, al momento de buscar escuela en el departamental, el semestre pasado en el departamental 2, tuviste por ahí que buscar el perfil de ingreso y el perfil de egreso de la universidad que te interesaba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Hay algo de lo que te acuerdes en particular que te solicitaban tener para poder ingresar a la carrera que quieres? Dame 3 características que te pedían o que te piden. Sergio Gutiérrez, 3 características particulares que te pide la universidad en el perfil de ingreso para la carrera que tú quieres. Ok, Sergio no está. ¿Vallejo? Tampoco. ¿Gasca? Ibarra. Ajá. Pues mi opción es en Ciudad de México, la primera que tengo, es Culhuacán, es Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Ajá. Como requisitos te piden que seas bueno en el área de las ciencias exactas, que tengas un buen pensamiento lógico y matemático, dominio del inglés mínimo B1, porque toda la información que se utiliza para lenguaje de programación y los manuales que se utilizan en esa carrera pues están en inglés, y saber trabajar y colaborar con otras personas para realizar trabajos en equipo, porque es muy importante en esa ingeniería. Perfecto. Entonces, esos son los requisitos o el perfil de ingreso que le piden a Aarón para que pueda tener, a Said, para que pueda tener acceso de alguna manera a la carrera. Ahora, si hay alguno que no tenga, es importante que él lo trabaje. Igualmente acá, cuando hablamos de los rasgos de ser profesional, hay desafíos a los cuales te vas a enfrentar. Entonces, lo primero que debes considerar es la formación de tus valores de ética profesional, es decir, lo que tu carrera te exige como cumplir de manera ética. O sea, cada carrera pide y tiene valores muy particulares de acuerdo al código de cada uno de ellos, y después que vas a promover, pues, como la reflexión profunda sobre las consecuencias de tu ejercicio como profesional en la sociedad. Entonces, estos rasgos del ser profesional están presentes y necesitas considerar cuál va a ser el perfil que te pide la empresa para poder trabajar ahí. Tú ya cumpliste con que tienes cierta carrera, ya cumpliste con lo que tu universidad te exigió y de alguna forma ya tienes un perfil de egreso. Tu cédula de profesional demuestra que cumples con ese perfil, pero la empresa te puede solicitar otros que son complementarios, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad, de honestidad, de conocimientos propios de la profesión, del trabajo en equipo y del mejoramiento de la calidad de vida, todo esto son rasgos de ser profesional, es decir, todas las carreras te lo van a pedir. Ser responsable, ser honesto, tener conocimientos de la profesión que elegiste, trabajar en equipo, pero no solo eso, sino lo que viene en la lámina anterior, el contrato social entre ser profesional y la sociedad. Es decir, ese compromiso con la competencia, integridad, moralidad, altruismo y hacer el bien público implica el mejoramiento de la calidad de vida tuya y de las personas a quienes vas a impactar. No importa que no sea una carrera de ciencias sociales y humanidades o de ciencias de la salud. Todo lo que tú hagas en la profesión que tú elijas
necesita pensar en un impacto positivo en la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas, por un lado, y por otro lado, cuidar el medio ambiente. Entonces, estas preguntas son importantes, las van a contestar como ustedes quieran, de manera individual o en equipo, máximo 3 personas, no más de 3 personas. Si pueden, por favor, alguien de ustedes tomarle captura de pantalla para que las puedan de alguna forma responder bueno, terminando lo que vamos a revisar. ¿Ya tomaron captura? ¿O ya las copiaron? Bueno, me imagino que sí, porque están muy activos en la conversación. Ok, fíjense bien, cuando nosotros entonces hablamos del perfil profesional, hay características fundamentales que debes cumplir. Aquí estamos hablando que ya terminaste tu carrera o en su defecto, si vas a esperar cierto tiempo y solo vas a tener tu cédula de técnico en aeronáutica, pues hay requerimientos que tú necesitas cumplir para que seas tomado en cuenta a nivel profesional, es decir, trabajar de acuerdo a lo que tú elegiste. Los requerimientos básicos o fundamentales, o sea, las características fundamentales del perfil que tú necesitas dominar o tener a la mano y que después vas a plasmar en tu currículum que vamos a llenar en el segundo departamental, es que cumples ya con la capacitación básica para las tareas de acuerdo a la aeronáutica, si estamos hablando de tu parte técnica. Otro es los requerimientos adicionales o complementarios. Rendimiento superior, formación específica y experiencia en un puesto idéntico. ¿Cómo podrías tener este requerimiento adicional? Ejemplo, si manejas un segundo idioma, Said nos decía que para ingresar a la universidad, algo dentro del primer perfil es que le solicitan el idioma porque va a haber muchos textos que se manejen. Entonces, es algo que requiere. Bueno, acá tendrás que ver qué paquetes, qué aplicaciones o qué TIC vas a necesitar, qué tienes que aprender para que tengas más herramientas particulares que te ayuden y que complementen de alguna forma los conocimientos básicos de tu carrera o de tu área. Después, tienes que pensar en estas capacidades o aptitudes, pero que son generales, es decir, todas las personas las debemos tener, y las aptitudes específicas que tú como profesional también necesitas como enfocarte, tener a la mano. Las generales son tu aptitud verbal, el manejo de palabras o frases que pueden ser simples, que puedas darte a explicar. Tu actitud espacial, que implica la percepción, implica que sepas moverte en el espacio en el que te encuentras, que si tienes que arreglar cierto motor, cuentes con las habilidades para poder moverte y desempeñarte manualmente en el espacio en el que te vas a encontrar. Y la aptitud numérica, que también implica que tengas esta capacidad de razonamiento, no solamente saber sumar, sino tiempo, espacio, en dónde estás, qué día soy, cuánto tiempo me lleva esta actividad que voy a realizar. Y las aptitudes específicas. Acá no solo es poder hablar como esta aptitud verbal hablada, sino la fluidez para hablar y para escribir con facilidad. Si tienes que escribir cierto reporte, tiene que ser muy claro, con una redacción muy buena, en donde puedas plantear el objetivo, en donde puedas plantear cómo se desarrolló la práctica y los resultados que obtuviste. Esto porque a lo mejor estás haciendo tus prácticas, tu servicio, o ya estás trabajando en cierto lugar y tú perteneces a un turno, pero personal de otro turno tal vez necesita revisar estos reportes, o el departamento con el que trabajas necesita revisar estos reportes, por lo tanto tienen que ser muy claros al momento de que los estás escribiendo, en el momento en el que los entregas. Deben ser tan puntuales y tan bien desarrollados y con una redacción
tan buena que cualquier persona que lea tu reporte de tu área, evidentemente, lo pueda comprender. Y cuando hablamos de razonamiento abstracto es que indica o que tiene que ver con esta facilidad para deducir posibles consecuencias en una situación determinada. Es decir, si yo planteé este reporte en donde tal máquina no sirve por esta razón, que puedas además no solamente colocar los resultados, sino cuáles pueden ser las consecuencias de que no se arregle, ¿sí? Por otro lado, otra de las aptitudes específicas que te van a solicitar y que tú debes tener en este perfil profesional es la rapidez y la la precisión perceptiva, que comprende pues sí, tu percepción en general, la retención de la información y de los eventos en los cuales tú estés en este momento y la precisión de las respuestas que tú vas a llevar a cabo en tareas sencillas. Desde mover botones como una tarea sencilla y que de alguna forma lo hagas de manera efectiva. ¿Dudas en esta lámina? ¿Dudas? Ok. Cuando hablamos entonces también de este perfil profesional con los cuales tú debes de contar con ciertas actitudes y ya entendimos que actitudes tiene que ver con competencias. Uno, competencias que son aplicadas a los procesos de selección. Esto es que al momento en el que tú vas a solicitar trabajo, y no solo trabajo, muchas veces desde las prácticas profesionales o desde tu servicio social profesional, ya debes de cumplir con ciertas características para que puedas ser la cédula te vuelve regresé, creo que a la que sacó el sistema fue a mí. Ay, yo no sé en dónde me quedé. Oh my God. Bueno. ¿Nos quedamos en esta parte? ¿Alguien que me diga? Sí. ¿Sí? Ok, porque no sé por qué me sacó. Bueno, cuando estamos entonces hablando de que las empresas algo que van a pedir son estas competencias generales, entonces también, bueno, eso es para todas las personas, pero también va a haber competencias de carácter transversal, es decir, que atraviesan cualquiera de las áreas y cualquiera de las carreras, no importa, son generales transversales. Y entonces es poner en práctica
de manera integral todas las aptitudes que aprendiste en tu área de trabajo o en tu profesión, tus rasgos de personalidad, los conocimientos que adquiriste y también los valores que has ido recolectando, digamos, a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando entres a una empresa, las empresas grandes hacen un proceso de selección muy particular. El proceso de selección implica examen de conocimientos básico, implica en entrevista, pruebas psicométricas, evidentemente va la revisión de tu currículum y también una entrevista especializada cuando hay pocos candidatos, ¿no? A lo mejor el departamento de capital humano o de captación de talentos elige de entre los 20 currículums que llegaron a 3 personas. Estas 3 personas que pasaron por el proceso les queda un último, que es la entrevista específica con quien va a ser su jefe directo, porque necesita saber que cumple con la información y conocimiento especializado que se requiere. Entonces, 3 competencias transversales que son las que las empresas solicitan, son las sistémicas, las personales y las instrumentales. ¿Qué debes cumplir en las sistémicas o a qué se refiere? Es el aprendizaje autónomo. Va a haber muchas ocasiones en las cuales te van a dar un manual para que tú conozcas, evidentemente, lo que tienes que realizar, pero por otro lado, hay actividades y hay tipo de máquinas, hay tipo de herramientas o hay tipo de procesos que tú de manera autónoma vas a ir descubriendo y vas a ir conociendo. Adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, y entendemos con esto que a través de la globalización, si nosotros pensamos siquiera en Guanajuato o en Puerto Interior, vamos a ver que hay empresas de diferentes países, son empresas transnacionales que tienen, aunque que adaptarse a las leyes mexicanas, pero sí tienen cultura y costumbres particulares que la persona que ingresa debe comprender, debe aprender. Iniciativa y espíritu emprendedor, y emprendedor no solo es salgo y pongo mi negocio. Cuando hablamos de iniciativa y de espíritu de emprendedor, implica que puedas crear nuevas cosas, que seas innovador y que puedas crear a lo mejor un proceso nuevo o que puedas identificar algún programa o algún proyecto interno. Motivación por la calidad, cada vez hacerlo mejor, y sensibilidad a temas de medio ambiente, que es parte del compromiso que tienes al momento de titularte. Personales, aprender a trabajar en equipo. También trabajar en un equipo de carácter interdisciplinario, es decir, con otras disciplinas al mismo tiempo y en un contexto internacional, pensando en que si estás en una empresa transnacional, pues evidentemente ya sabes que hay culturas y costumbres distintas, por lo tanto, puedes trabajar ya sea de manera presencial o de manera virtual, haciendo equipo con personas de otros lugares. El reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad, el razonamiento crítico y el compromiso ético. Y por último, las instrumentales, que tienen que ver con la capacidad de análisis y de síntesis, la capacidad de organización y planificación, la comunicación oral y escrita en tu lengua nativa, pero también en una lengua extranjera, conocimientos de informática sobre el ámbito de estudio que tú tengas, la capacidad de gestión de información, resolución de problemas y toma de decisiones. Entonces, ya tienen las preguntas, estas que van a responder ya sea en individual, en par o hasta en 3 personas por equipo. Y otra cosa que van a sumar es la exploración del mercado de trabajo. La recomendación es que trabajen con alguien que vaya más dirigido a su área o a la carrera. Si no es así, está bien, no importa, pero la cuestión acá de exploración de mercado tiene que ver con qué quieres hacer, qué te interesa o qué les interesa hacer posteriormente, qué saben hacer, es decir, con qué conocimientos ustedes identifican que van a salir, si estamos hablando de ser técnicos en aeronáutica, qué más puedes hacer, cuáles son tus competencias técnicas, de habilidades y de estrategia, qué opciones tienes para elaborar, qué alternativas involucran cada una de estas opciones y por lo menos poner 5 posibilidades de opción de empleo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Ok, entonces fíjense bien,
Ustedes ya tienen en Classroom un espacio para que puedan subir de manera individual, aunque trabajen en equipo, por favor, de manera individual, su documento, o si lo hacen en la libreta, en su libreta, no importa. Van a poner o van a trabajar en equipo para la solución de estas preguntas. Y por otro lado, si lo hacen en equipo, igual, por favor, solamente en su documento o no lo ponen en el documento, pero lo pueden poner en la parte de comentarios privados con quienes estuvieron trabajando para tener la lista. Entonces, la asistencia de hoy, la actividad del día de hoy y la participación del día de hoy implica que es el cierre de su primer departamental. Todo esto está dentro del primer departamental. Diego, puede ser pares, puede ser 3 personas, ¿sale? Bueno, máximo 4. Muy bien, pues Maestra, dime, Aarón. las preguntas son las que nos puso en la diapositiva que decía hasta arriba, actividad 2 responde, y las que acaba de proyectar ahorita. Y estas, así es. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Aquí, Sergio, ¿ya las tienes? Ok. Pues que tengan una buena semana, que tengan mucho éxito si presentan exámenes. Y no se les olvide subir la actividad, por favor. Terminamos hasta aquí el primer departamento. Nos vemos. Hasta luego, maestra. Gracias, Nos maestra. vemos. Bye, cuídense.